Yo quiero hablarte hoy del poder de la fe de los hijos de Dios. Te voy a repetir el tema. El poder de la fe de los hijos de Dios. Amén. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Puedes sentarte. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Saben, amados hermanos, que la fe es el poder más grande manifestado en este mundo. Amén. La fe de Dios, mire pues qué fuerte, porque la fe de Dios es la que ha sido depositada en nuestro corazón. Y cuando la fe ha sido depositada en nuestro corazón, eso significa que nosotros debemos de pensar y hablar como Dios piensa. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sabes, bien maravilloso es cuando nosotros vemos, porque el Señor tiene fe y Él toda la obra que creó, la creó con fe. Todo inició por la fe. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Si tú puedes anotarlo, anótalo, puedes buscarlo, búscalo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren qué fuerte. O sea, el poder de la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo manifiesta sobre la fe? ¿Y por qué hoy este tema, el poder de la fe de los hijos de Dios? Porque mire, amado hermano, en este tiempo la fe está siendo atacada para que nosotros dejemos de incrementar ese poder que Dios ha depositado en nuestra vida. Que nosotros dejemos de creer de quién nosotros somos. Por supuesto, no te estoy hablando de humanismo, te estoy hablando de la manifestación del poder de los hijos de Dios. ¿Estás conmigo? Mira, amado hermano, si nosotros somos de Cristo, mira qué fuerte, entonces nosotros somos descendientes de Abraham, y esto se da por medio de la fe. Y te lo voy a comprobar con un pasaje. Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Vamos a leerlo al 9. Lo voy a leer en la versión internacional. Mira lo que dice. Ponle mucha atención. Así que los verdaderos hijos de Abraham, mire, son los que ponen su fe en Dios. Es más, la Escritura previeron este tiempo en el que Dios haría justos, mire, a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anuncia esta buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas o serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y este es un tema, hermano, muy debatido hoy en día respecto a la identidad de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo lo que quiere hacer es de que la iglesia del Señor se detenga y deje de creer de las bendiciones que Dios tiene para aquellos que nos hemos atrevido a creer que somos hijos de Dios. Amén. Entonces mira pues qué fuerte, porque todo hijo de Dios que desee obtener un milagro debe de alcanzar un nivel alto de fe y permanecer en él. Miren, esto está fuerte, porque mire, yo le digo, en realidad la fe, desde el momento que nosotros nos entregamos al Señor, esa fe fue depositada en nosotros, y la fe es incrementada conforme a nuestra manera de vivir. Por eso Pablo menciona, la fe es por el oír. O sea, cómo la fe viene a mi vida a una incrementación grande por medio de la palabra de Dios. Y miren, esto es importante, porque hoy más que nunca necesitamos milagros. Hoy más que nunca necesitamos seguir activados. ¿Ya se dio cuenta usted, amado hermano, de lo que está sucediendo en el país a nivel mundial?
la violencia, las enfermedades que se están escuchando, enfermedades que hace años no se habían escuchado. Pero ahora nosotros necesitamos incrementar nuestra fe para creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y aquí viene lo importante, porque si nosotros creemos que somos hijos de Dios, vamos a manifestar el poder que Dios ha depositado en nosotros. Y mire, pues aquí esto es un poco confrontativo, porque la fe no es para alcanzar un beneficio. La fe es para alcanzar el propósito bendito de Dios. ¿Está conmigo? Y sabe, amado hermano, es bonito hablar de fe, pero cuando nosotros sabemos que debemos ejercitar nuestra fe, empezamos a caminar y echar a andar en esta tierra lo que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, para que nosotros obtengamos un milagro, ¿quién no necesita un milagro, hermano? Nosotros necesitamos milagros, milagros que logremos alcanzar por medio de la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y sabes, yo te voy a decir algo. La fe fortalece nuestra relación con Dios, y a través de la fe nosotros podemos alcanzar lo que el Señor pone en nuestro corazón. Porque mira, pues, porque vienen los desánimos, porque la fe es desafiada. Si la fe no fuera desafiada, hermanos, todos creyéramos netamente al 100 que somos hijos de Dios. Y mira, pues, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios como predicadores, nosotros debemos de ser transparentes con el pueblo, porque muchas veces a nosotros como predicadores también viene el desánimo, y ahí es donde nosotros comprendemos que nuestra fe está siendo desafiada. ¿Por qué? Porque la fe fortalece tu relación con Dios. Y mira, pues, qué fuerte, porque la fe nace en nuestro corazón, y esto va más allá de un sentimiento. Porque mira, pues, yo puedo decirte, hermano, yo creo, pero en realidad posiblemente no es fe, sino que es algo que yo estoy manifestando, que vino a mi mente, pero no hizo base en mi mente y en mi corazón para que se convirtiera en una convicción. Por eso dice la palabra que fe es ver más allá. Así dice la palabra, parafraseando. Fe es ver más allá de los obstáculos. Y el escritor de Hebreos nos desglosa, hermanos, una explicación de lo que es tener fe. Ahora, mire, pues, la fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno. Y sabe, en el mundo invisible y eterno, allí se manifiesta el gobierno de Dios en el mundo sobrenatural. Y solo por medio de la fe podemos alcanzarlo. Mire, los días martes, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando ahorita de las 3 dimensiones del hombre. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Pero como hombres espirituales nosotros necesitamos alcanzar esos niveles grandes de fe. ¿Está conmigo? Mire lo que dice Hebreos 11:6. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, que la fe es más allá de creer. La fe es una convicción que nos hace accionar a lo que hemos creído. Y ¿sabes qué? Mira, pues, hermano, qué fuerte. Porque también el escritor Santiago, el apóstol Santiago, habla que si nosotros no le agregamos a nuestra fe obras, es una fe muerta. O sea, es una idea. ¿Está conmigo? Porque la fe nos va a llevar a que nosotros tomemos acciones. Por ejemplo, yo quiero decirle, hoy el clima se puso frío, pero hoy tomamos la decisión de decir, no, vamos a ir. Ese es un reto, tal vez no es un reto tan extremo, pero nosotros accionamos nuestra fe en llegar a este lugar, a adorar a Dios con todo el corazón. Y ¿sabes qué, amado hermano? Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve en lo profundo del corazón del ser humano, las obras que nosotros proponemos hacer y las acciones que nosotros hacemos. Mire, Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico.
También los demonios lo creen y tiemblan. O sea, solo una idea. Los demonios saben netamente de la existencia de Dios. Pero cuando nosotros le agregamos a la fe acción, ahí es donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios en esta tierra. ¿Está conmigo? Y yo quiero ponerte un ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 15. Acá vemos cómo el Señor hace milagros tan poderosos. Y sabes que, hermano, es bien importante que nosotros esto diariamente lo ejercitemos, porque estamos enfrentándonos a un mundo de cabeza, a problemas sociales fuertes. Y ahí, por medio de la fe, nosotros necesitamos persistir en el Señor. ¿Está conmigo? Mire pues, Mateo 15, 21. Acá Mateo dice la mujer cananea. ¿Y cómo la describen? La fe de la mujer cananea. Lo vamos a leer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mire qué fuerte, vamos a iniciar ahí. Ella estaba atenta esperando a Jesús. Sabía que Él era el Mesías y que Él iba a ayudarla en ese momento difícil. Eso es fe. Eso es fe. Solo con el tan solo hecho que ella le llamó a Jesús Señor, Hijo de David, ella estaba manifestando el señorío de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero mira pues, lo primero que ella le expresa al Señor fue el problema que ella estaba enfrentando. Le dice: mi hija está siendo atormentada por un demonio. Cuando nosotros empezamos a analizar el problema de esta persona, nos damos cuenta que ella llegó al límite. Usted sabe que cuando uno llega al límite, amado hermano, uno agota los recursos. Porque esta mujer, la cultura judía, la cultura de aquel entonces, Marcos describe a esta mujer como la sirofenicia y como mujer griega. Era una mujer que tenía una cultura totalmente diferente a los judíos, tenía una creencia totalmente diferente. Por eso Pablo le habla a los romanos respecto a la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a leer o a ver para creer. Si ellos no lo veían, ellos no lo creían. Y ahí el apóstol Pablo les está diciendo: lo que el hombre necesita es creer en su corazón al escuchar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y mire pues qué fuerte, porque lo primero que hizo aquella mujer fue acudir al Señor. Y aquí hay algo bien fuerte. Dice que el Señor, cuando ella le clama, Jesús no le respondió palabra. ¿Cuántas veces nosotros le hemos orado al Señor y no hemos escuchado al Señor responder? Ese es un tema fuerte. ¿Cuántas veces estamos pasando un momento difícil y le oramos al Señor y tal vez habíamos estado acostumbrados a recibir la respuesta instantánea de Dios, pero cuando le clamamos al Señor no hay respuesta? Mire qué gran desafío a esta mujer. Lo primero que aquella mujer hace, clamarle al Señor, y el Señor, mire, no le respondió palabra. Quizás alguien puede decir: el Señor fue descortés porque no le respondió. Jesús atendía a todos los que se acercaban a Él. Y aquí hay dos maneras de interpretar lo que los discípulos hacen o dicen, porque se le acercan y le dicen: Señor, despídela, esta mujer está dando voces detrás de nosotros. Se le puede dar una interpretación que los discípulos pudieron llegar e interceder por la mujer y decirle: Maestro, hazle un milagro para que se vaya. O posiblemente ellos dijeron: Maestro, dile a esa mujer que se vaya. Ofende lo que está diciendo, lo que está haciendo. Y acá nos damos cuenta que el Señor estaba preparando una gran enseñanza
para demostrarle a todo aquel pueblo, amado hermano, que hay poder en una fe. Que hay poder cuando alguien manifiesta una fe. Mire, hermano, por eso es bien importante que nosotros le creamos al Señor. ¿Está conmigo? Que nosotros seamos persistentes en nuestra fe, a pesar que no hayamos recibido la respuesta de parte de Dios. Porque le digo, mire, hermano, muchas veces hemos orado y tal vez el Señor no nos ha respondido al instante, y eso hace que nuestra fe decaiga. Pero por medio de la palabra, nosotros creemos que Dios trae una respuesta a nosotros siempre cuando nosotros permanecemos creyendo que Él va a responder. Amén. Entonces estos discípulos le dicen: despídela. Y lo que a ella la motivó a provocar el milagro fue la necesidad de su hija. Mire, no le importó decirle al Señor frente a la gente: mi hija está endemoniada. Mire, por eso le digo, amado hermano, muchas veces nosotros tal vez no nos animamos a pedirle al Señor de una manera pública respecto a una necesidad que estemos pasando, porque a nosotros nos da vergüenza exclamar. Por ejemplo, yo no puedo pararme aquí, levantar mis manos y decirle al Señor: Señor, ya no aguanto, ayúdame, porque a todos nos da vergüenza. Pero es una expresión que nosotros debemos hacer diariamente cuando venimos ante la presencia del Señor. Perdónanos porque somos pecadores, amén. Pero mire, a aquella mujer no le importó decirle. Imagínense, amado hermano, cómo describe esta mujer a su hijo, o a su hija, perdón. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y usted sabe, amado hermano, la cultura judía, al escuchar esto, era degradante que una persona fuera a pedir oración de esta manera. Pero Jesús quería ver lo que en el corazón de ella había, y lo que en el corazón de ella había era fe. ¿Por qué hoy necesitamos hablar de esto? Porque, amado hermano, creemos que Dios trae respuesta para nosotros, pero debemos de persistir en la búsqueda al Señor. ¿Está conmigo? Debemos de persistir en el Señor siempre. Y Jesús se sorprende cuando tienen ese diálogo tan profundo. Lo primero que dice el Señor: no es bueno que se le dé la comida de los hijos a los perrillos. Miren, hermanos, o sea, si nosotros lo vemos de esta manera, fue una manera humillante. Como que a alguien le dijeran: no se le puede. Mire, parafaseando lo que el Señor le dijo, hablándole figuradamente, fue: ¿cómo le voy a dar yo a ustedes el pan que es de los hijos? Yo no puedo darle el pan a los perros. Mire la degradación que aquella mujer había recibido, pero esa era una ocasión que Dios iba a utilizar para enseñarle a toda aquella gente que estaba ahí presente, señalando a aquella mujer. El Señor quería demostrarles a todos que hay poder en la fe cuando alguien cree y cuando alguien se adueña de las promesas que Dios tiene para uno. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe es aferrarnos, ¿sí? Y mire, pues yo le digo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante tal circunstancia? Yo estoy pidiendo oración, amado hermano, y lo primero que recibe esta persona al pedir oración fue un: no puedo orar por ti. Pero aquella mujer sabía que el único que podía ayudarla era el Señor, y persistió en aquella búsqueda de una respuesta. Y cuando el Señor le dice esas palabras, y ella todavía le sale por el otro lado al Señor y le dice: maestro, pero aún los perros o los perrillos comen de las migajas de las mesas. Ahí el Señor se sorprende y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y luego le dice: hágase contigo como quieres. Y mire, pues qué fuerte, porque cuando el Señor da la palabra, sale de la boca un decreto, de la boca del Señor Jesús. La mujer provocó ese milagro por medio de la fe, y el Señor decretó: mire, hágase contigo como quieres. O sea que el Señor nos ha dado a nosotros la respuesta, pero ahora la pregunta: ¿por qué no hemos recibido respuesta? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser persistentes en nuestra fe. Amén. Necesitamos persistir en nuestra fe. Porque aquí vemos que el Señor lo único que le dijo a esa mujer: hágase conforme a lo que tú pides.
hágase conforme a lo que tú estás creyendo. Si hoy desciende el Señor y nos dice a nosotros, hágase conforme a lo que tú creas, y si nosotros no recibimos un milagro, ¿cuál sería la respuesta? Que no estamos creyendo. Amén. Pero mire, pues yo le voy a decir esto. También es aceptable que nosotros estemos creciendo en fe y que nuestra fe todavía no haya sido desarrollada a un nivel alto, ¿sí? Porque cuando nosotros venimos al Señor, amado hermano, mire, los años que llevo ahorita en el ministerio, me he dado cuenta que lo que son los dones, lo que es la fe, hay que ejercitarlo y hay que hacerlo crecer. Uno conforme va creciendo, conforme los desafíos que usted se va enfrentando diariamente, lo ayudan a usted a madurar, a crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros también debemos de ser sinceros delante de Dios y decirle, Señor, no es que yo no crea en ti, porque nosotros hemos creído. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros creímos. Todos sabemos que Dios existe, amén. Todos sabemos de que Él es galardonador de los que le buscan. Pero aquí viene el desafío. Lo que sí es de que nosotros tenemos la lucha interna con nuestro propio ser. Y le quiero poner este ejemplo. En Marcos capítulo 9 y versículo 14, ahí el evangelista Marcos nos habla de un problema de una persona que era similar a esta mujer. La única diferencia que este hombre estaba buscando la solución en varios lugares, porque lleva el hijo ante donde estaban los discípulos. El hijo también estaba siendo atormentado por un espíritu, y dice la palabra que mientras los discípulos y los fariseos disputaban, llegó Jesús. La pregunta es, ¿por qué los fariseos y los discípulos disputaban? ¿Sabe por qué? Porque los fariseos también practicaban el exorcismo. O sea, ellos también echaban fuera demonios. Ellos tenían un sistema para poder liberar aparentemente a los endemoniados. Y los discípulos, que también habían recibido la activación del Señor, estaban también ministrando a aquel joven, pero no pudieron hacer nada. Y miren, cuando llega aquel hombre frente a Jesús, Jesús pregunta, ¿qué está pasando acá? Y el hombre le dice, es que traje mi hijo a tus discípulos, y no pudieron hacer nada. Viene el Señor y le dice, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Porque ellos no pudieron echar fuera al demonio. Este padre necesitaba, pero mira, pues aquí viene la clave. El Señor le dice, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Miren, es una respuesta de la misma manera como le dice a la mujer: conforme a tu fe, se te haga el milagro. Y acá le dice a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta persona? Creo. Pero luego reconoció lo que yo le digo hoy, que usted puede hacer, que yo puedo hacer. Me está costando creer. Estoy pasando situaciones difíciles donde mi fe muchas veces mengua. Este momento es un momento especial donde yo puedo decirle claramente al Señor que me está costando. Mire, este hombre le dice, creo, pero luego le dice, ayuda a mi incredulidad. Mire qué fuerte. O sea, Señor, sí creo, pero a la misma vez no creo. Pero luego le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Y sabe qué fue lo poderoso? Que el Señor vio en el corazón la fe de este hombre, que había una fe como un grano de mostaza dentro del corazón de este hombre, y eso provocó que el Señor hiciera el milagro en aquel día. Por eso les digo, es importante que nosotros sepamos que tenemos una fe que tiene poder y se manifiesta solo en los hijos de Dios. Por eso, amado hermano, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar nuestro lenguaje. Acuérdese, nosotros tenemos la fe de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es la palabra que el Señor decreta? Dice que todo lo que hoy está acá fue hecho de lo que no se veía, por el decreto del Señor. Y si usted se da cuenta, el Señor, cuando hizo la creación, dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Amado hermano, ¿por qué es importante que nosotros
podamos tener esto clave, porque hoy nosotros necesitamos manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. Si nos cuesta creer, digámosle: Señor, yo creo en ti, tú eres real, me has salvado. Mire, hermano, y la vieja naturaleza que nosotros tenemos, que siempre nos desafía, yo creo que aquí muchos se van a identificar conmigo, que hemos recibido milagros de Dios, hemos recibido respuestas de Dios y estamos atravesando una necesidad y dudamos. No sé si solo a mí me ha pasado, pero tal vez estamos nosotros queriendo recibir la respuesta, pero dice uno: ¿será que Dios me va a responder? Pero luego el Señor le trae a uno a la memoria cuando Él le respondió a uno y uno dice: Señor, perdóname porque estoy flaqueando en mi fe. Y le digo esto, qué fuerte, porque luego que el Señor hizo el milagro y se fueron, los discípulos se le acercan al Señor y le dicen: ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera al demonio? Y el Señor le da un decreto fuerte, le dice: porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Ahora pregúnteme usted: ¿cómo puedo incrementar mi fe? Con oración y ayuno. Qué poderoso, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a crecer en fe, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hoy manifestemos ese poder bendito de Dios. Hoy podemos exponerle al Señor nuestra condición. Hoy reconozcamos que somos hijos de Dios y tenemos poder a través de la fe. Y hoy, amado hermano, es un hermoso culto donde podemos decirle hoy al Señor: Señor, me está costando creer, me está costando creer quién soy yo, porque mire, ahí viene el enemigo. El enemigo viene a querer botar la identidad de los hijos de Dios. Pero yo le digo hoy, amado hermano, cuando usted empiece a hablar ese lenguaje de fe, usted se va a dar cuenta todo lo que usted va a lograr por medio del poder que Dios va a depositar en usted conforme usted crea. Amén. Yo le creo al Señor y yo le invito a que hoy usted, por favor, se ponga de pie. Vamos a hacer una oración.